Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a meditar en esta mañana, en este capítulo 2, bajo el tema representantes de Jesucristo. Amén. Representantes de Jesucristo, del cielo. Nosotros somos embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra. Un embajador es un hombre o una mujer que en otro país, en un país extranjero, representa a su país. En todos los países hay embajadores de todos los países. En Estados Unidos, en España, en Francia, en Portugal, Alemania, China, Japón. Hay representantes o embajadores de Colombia representando a nuestro país allá. Un jugador de un equipo de fútbol, un ciclista, un boxeador, cualquiera que sea la disciplina deportiva, está representando a nuestro país en otros países o en esos eventos deportivos que se dan. Hace poco se habló mucho en las noticias de un grupo de muchachas que representaron a Colombia y que llegaron a un buen lugar en el fútbol colombiano. Representaron bien al país. Amén. Nosotros somos representantes del cielo y debemos de representar bien al Señor, al cielo. Amén. Nuestra ciudadanía es celestial. Desde el día que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos ciudadanos del cielo, de la familia de Dios. Y estamos aquí en esta tierra porque se necesita que estemos, pero estamos representando el cielo ya. De hecho, la Biblia lo dice que somos embajadores. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La Biblia nos llama embajadores porque somos representantes del cielo en la tierra. Amén. Ahora, podemos representar bien o mal el Señor al cielo. Amén, hermanos. Seguramente que en todos los países hay embajadores de Colombia y algunos de ellos lo representan muy bien y otros no. Pero nosotros debemos de esforzarnos a que la gente no hable mal del país que representamos. Amén, hermano. Que hablen bien, porque cumplimos un propósito grande en esta tierra. Y aquí donde leímos dice que somos enviados a reconciliar al mundo con Dios. Amén. Y eso lo podemos hacer bien, sea mostrando que somos hijos de Dios o soldados de Jesucristo. Amén. O un labrador. Eso está todo en este capítulo 2 de 2 de Timoteo. Un atleta o un obrero. Desde cualquier modalidad. Así como les decía hace un momento, hay ciclistas. Como ciclistas ellos representan a Colombia. Y hemos oído por las noticias ciclistas que la han representado muy bien y han dejado el nombre de Colombia en alto. Futbolistas. Por ahí hay una muchacha de levantapesas, en fin, muchas cosas de esas. Nosotros tenemos aquí, primero que todo, como hijos
Somos representantes de Dios del cielo como hijos de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como un buen soldado, porque dice ahí que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Un disciplinado y dedicado atleta. Vea, habla de un deportista. O también un diligente labrador. Y por último nos habla de un buen obrero. Un buen obrero. Amén. Mire, como hijos, dice la Biblia, Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Somos hijos de Dios. La primera modalidad en que hemos de representar al cielo y a Dios es como hijos del cielo, como hijos de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Nuestro Padre Celestial es santo. Amén, hermano. Hijo es el que transmite fielmente lo que aprendió, lo que oyó en casa, o lo que oye de la palabra. Amén. En la iglesia, la casa del Dios vivo. Ahí mismo en 2 de Timoteo dice, y en una casa grande que es la iglesia. Amén. Entonces tenemos que transmitir fielmente, mostrar fielmente lo que hemos aprendido de nuestro Padre. Es lo primero que dice aquí el apóstol. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y luego dice, lo que has oído de mí. ¿Ve? En ese caso el padre espiritual físico aquí en la tierra de Timoteo era Pablo. Amén. Y él le encarga, dice, lo que has oído de mí. Pues nosotros oímos y leemos mucho de Dios, que es nuestro Padre, cómo es Él, qué le gusta, qué no le gusta, cómo debemos de vivir, de hablar, todo. Amén. Mire, Juan capítulo 1 verso 12, Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 12, y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos nacidos en la familia de Dios por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo? Cuando los recibimos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Creímos y creemos que Él es el Salvador del mundo, y eso hace que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos incluya en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4 verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Primero éramos esclavos del diablo, del pecado, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero mire la gloriosa obra de Dios, que nos ha declarado hijos.
de Dios. Amén. Y dice, así que ya no eres esclavo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. El Hijo de Dios se purifica así como su Padre es puro. Amén, hermano. Porque el Hijo de Dios o el Hijo es, Primera de Timoteo 1:9, dice que es retenedor de la fiel palabra. Mire bien, tal como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces el Hijo, lo primero que es un buen retenedor de la palabra. Mantiene la palabra. Amén. Segunda de Timoteo 1:13 lo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Representamos a Dios en la tierra como hijos de Dios. Amén. El capítulo 3, el verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mire bien, tú has seguido mí, dice Pablo. Y Pablo había seguido eso de Dios. Y Timoteo lo hace también siguiendo a Dios. Fiel como un hijo que representa a su padre. Amén. Pero también dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que también representamos a Dios o al cielo como soldados. Somos soldados de Jesucristo. Hay que sufrir y soportar las aflicciones que vengan, que sean necesarias, porque Dios no permite eso para destruirnos. No, es para formarnos, para darnos un perfil, para hacernos aptos para el reino de los cielos. Amén. Leemos ahí en el verso 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oiga, ninguno que milita, ¿ve? Soldado que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nos tomó por soldados, para que lo representemos como soldados también. Amén. Que sufre penalidades, que soporta las aflicciones. Amén, hermano. Porque sabe que es necesario. Cristo mismo las sufrió, estando aquí en la tierra, representando al Padre, al cielo. Sufrió esas penalidades también. Amén. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Mire bien, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay que cumplir el cometido de Dios. Lo que tenemos que hacer como embajadores en la tierra, hay que cumplir con eso. Amén. Y para ello hay que sufrir aflicciones, ser sobrios. Amén, hermano. Hechos capítulo 14, el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Pablo, después de que hizo su primer viaje misionero,
recorre todas esas iglesias a donde llevó la palabra y dice la Biblia que fue confirmando los ánimos de los discípulos, de los que habían creído. Y miren lo que dice: exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario, ¿vio? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Uno no puede, hermano, ajustarse al método o al sistema de hoy en día, que no quiere sino felicitaciones y halagos y aplausos. No, el evangelio de hoy es un evangelio que busca el facilismo, donde Dios es un Dios que no corrige a nadie, se está pareciendo al mundo. Usted no ve que en el mundo primero a nosotros nos daban tremendas pelas cuando niños, nuestros padres. Pero ya hoy es que es pecado y que es contra la ley pegarle a un hijo, corregir un hijo, no, eso ya le da cárcel a uno. Y en esas se está como que metiendo la iglesia, que va a traumatizar a ese muchacho. Pero la Biblia me dice a mí una cosa muy diferente. En Proverbios, por ejemplo, dice: corrige al niño entre tanto que hay esperanza. Que la necedad está ligada al corazón del muchacho y que la aleja, la vara de la corrección. ¿Ve? Y aquí nos dice, hermano, que tenemos que pasar por muchas tribulaciones, porque Dios, como hijos y como soldados, nos corrige. Porque ese es el método, esa es la manera. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no es para destruirnos, repito, es porque Dios nos ama. Castiga y disciplina, lo dice Hebreos 12, a todo aquel que recibe. Amén, hermano. Y ahora no, hoy en día no. Dios mío, le puede dar cárcel. ¿Ve? Juan capítulo 17, verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Somos embajadores en este mundo y no nos quieren. Muchos nos aborrecen, pero es necesario, hermano, es bueno. Amén. Mire, Marcos capítulo 10, verso 30 dice: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Con persecuciones. Todo lo que permite Dios trae persecución. Él las permite. Sabe que nos hacen bien. Amén. El Señor Jesucristo en Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero como buenos soldados de Jesucristo, sabemos eso y le ponemos el pecho, confiando en el Señor, obviamente, esperando en Dios, sí, pero hay que ponerle el pecho. Hay que hacerle frente, no huir. Hay que huir de la tentación, del pecado, de las pasiones juveniles. Pero el sufrimiento no. Hay que enfrentarlo en el nombre de Cristo, porque nos hace bien. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 8. Mire lo que dice el apóstol aquí, vea: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No es para destruirnos. Dios no nos desampara, pero permite esas cosas porque sabe que son necesarias. Mire, ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 6, verso 4 dice: antes bien,
nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Eso sí le gusta a la gente. Ay, el ministro, el siervo, el ungido de Jehová. Bueno, gloria a Dios. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Pero ¿qué sigue de ahí? Mire, ¿qué sigue? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. Ministros de Dios, pero ser ministro de Dios, ser siervo de Dios, ser hijo de Dios, ser soldado de Dios, implica todas estas cosas. Amén. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. Porque nos gusta que hablen bien de nosotros. Gloria a Dios, hermano. Pero cuando hablan mal, ya fruncimos el ceño, ya nos hacemos como, y es que me odia, es que no me quiere, que no sé qué, y empezamos a rejunjuñar. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, al menos arriba en el cielo, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque somos hijos del Dios Todopoderoso, hermano. Amén. Entonces mire que eso es parte de lo que somos en este momento, en este caso, soldados de Jesucristo, que sufrimos penalidades como buenos soldados de Jesucristo para representar bien el cielo. Amén. Mire esto. Pero hay muchos por ahí que dicen, no, que sufren mucho. Uy, esto es muy duro, hermano, esto es muy duro. Y se mantienen quejándose a toda hora, hermano. Hoy en día se ha reemplazado la alabanza por la quejabanza. Hay gente que se vuelve experta en quejidos. Ay, hermano, ay, hermano. Le duele hasta el pelo, man. Uno puede ser enfermo, claro. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo, el apóstol Pablo. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es que la enfermedad ya está incluida en el paquete de este sistema y de este mundo a causa del pecado de Adán. Imagínense, desde el huerto del Edén. Eso está ahí. Se enferma el rico, el pobre, el alto, el pequeño, el amarillo, el negro, el blanco, el ministro, el creyente, el inconverso, el impío. Todo el mundo. Así como Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre todo el mundo. Eso ya está ahí incluido, hermano. Pero nosotros, dice la Biblia, que tenemos nuestro sanador. Entonces, o nos sana o no nos sana. Si nos sana, gloria a Dios. Si no nos sana, como dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, que se siente solo y que calle, porque se lo impuso Dios. Fue Dios. Recuerda el apóstol Pablo diciéndole al Señor, ay Señor, sáname sáname. 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, dice Pablo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Yo quiero que esté enfermo por el momento. Quédese ahí tranquilo, así. Aprenda a sufrir eso. En palabras mías, eso dice el Señor. Aprenda a sufrir tranquilo, no se preocupe. Sufra eso. Son pruebitas, hermanos. Lo que nos pasa a nosotros hoy en día son pruebitas. ¿Qué tal que Dios nos permitiera sufrir lo que sufrieron hombres? Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Usted, el mismo Santiago dice, habéis oído
de la paciencia de Job en esa enfermedad terrible que tenía que rascarse con un tiesto, hermano. Una llaga desde la planta hasta la coronilla, hermano. Aquel mendigo que murió llagoso. Y era hijo de Dios. Porque dice que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese no era cualquiera, hermano. Era un hombre de Dios. Y murió llagoso. Dios no lo sanó. ¿Por qué? Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad y lo probó. En los evangelios usted ve resucitar muertos, limpiar leprosos, darle la vista a los ciegos, el habla a los mudos, etc. Él puede quitarle la enfermedad que usted tenga en cualquier momento y con solo, ahí sí como dicen, chasquear los dedos, hermano. Pero entonces no lo hace, nos está diciendo, tranquilo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, eso lo permito para que mi poder se perfeccione. Él sabrá cómo. Por eso, hermano, a él no le gusta la quejabanza. Mano, que es que me duele la uña y el pelo, que es que yo no sé qué. Ay, hermano, ay. Paré los 3 años de Apocalipsis. Cosa, man. Nosotros tenemos que vivir, o vivimos muy bueno comparado con otras cosas. Nosotros vivimos un evangelio a la carta. Mire, sigamos mirando a Pablo, mire. Ahí mismo en 2 Corintios 7, del 4 al 5 dice: mucha flaqueza tengo por vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En su tribulación, ¿qué hacía Pablo? Se quejaba. Hermano, dice, sobreabundo de gozo. O sea, eso es duro. Los sufrimientos no son duros, más duro es seguir ese ejemplo, man. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Oye, mira lo que está diciendo este soldado de Jesucristo. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Mire, de fuera conflictos y de dentro temores. Eso dele gloria a Dios, hermano. Porque le duele el pelo, dele gloria a Dios, al Señor, gracias. Por algo tú lo estás permitiendo. Una vez yo tuve un accidente en la moto con mi esposa. Íbamos para el trabajo, allá en Envigado. Y bueno, tuvimos un accidente en la moto y el carro me pegó aquí en toda la rótula, me la fracturó. De hecho estuve como 2 meses con un yeso así. Pero en el momento que yo caí, yo me sobaba la rótula, que era lo que más me dolía, y yo decía, gloria a Dios, santo. Y una señora se me acerca y me dice, ¿cuál gloria a Dios? Y casi se bata. Ellos lo entienden. El mundo no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Para ellos son locura. Pero nosotros debemos entenderlas. Amén. A su nombre gloria. Capítulo 11, verso 23. Mire, capítulo 11 de 2 de Corintios, verso 23 dice: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número. Oiga, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ay, Dios, ¿cuánto es eso? ¿Cuántos azotes? 39. No,
pero dice que 5 veces. 195 azotes. Y él dice, en la lectura anterior decía, sobreabundo de gozo. Oye, por azotarlo, de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Porque es que la ley prohibía darle 40, más de 39 azotes a un judío. Eran bien cumplidores de la ley para darle azote al apóstol. Qué tremendo, hermano. ¿Sí ve? 3 veces, oiga, he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de los ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oiga, ¿sí está leyendo? Mire qué cantidad de cosas. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, para acabar de ajustar, la cereza en el pastel, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y aquí es donde él dice, vea, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Qué soldado, hermano. Con razón, todos los comentaristas bíblicos coinciden en lo mismo, en decir que el apóstol Pablo fue el mayor representante de Cristo en la tierra. Amén. Por eso es que aquí en la tierra, ya en el campo secular, usted ve que a los soldados los separan. En cierta forma los separan de la sociedad. ¿Sí o no? Cuando van a pagar su servicio militar, se los llevan por a un cuartel, se los llevan por a un lugar. Porque es que si milita, no se puede enredar en los negocios de la vida. Amén. Está militando para Dios. Un buen soldado de Jesucristo. Segunda de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Enredándose. Ninguno que milita se enreda. Usted no puede enredar con las cosas del mundo, hermano. Están en el mundo, estamos en el mundo, Cristo lo dijo. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Usted no se enrede. No se enrede, hermano. ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. Si se enreda, entonces son vencidos y su postrer estado viene a ser peor. Amén. Isaías capítulo 8, verso 15, mire. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados y se enredarán. Se enredarán y serán apresados. ¿Eh? Porque es que no debe uno mirar las cosas del mundo, simpatizar con ellas, hacerles caritas, contemplarlas y decir, no, eso no tiene chiste. El diablo es astuto, anda como león rugiente buscando a quien devorar, o pudiéramos decir a quien enredar. ¿Qué hay que hacer? Ahí mismo en ese versículo dice: sella la ley, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Solo la palabra evita que nosotros nos enredemos. Amén. Aleluya. Mire Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda
¿Ya lo encontraron? ¿Antes de qué? Oye, la contienda. ¿Antes de qué te? Sí, eso es enredar. Hay unas versiones que dicen enmarañar, enmarañar, antes de que te enmarañe. Es lo mismo, es el sinónimo, antes de que te enrede. Oye, la contienda. Deja pues la contienda. Que el soldado no contiende, sumiso, callado, deja que vengan las penalidades, el sufrimiento, porque está representando al más manso y humilde, que es Cristo. ¿Qué pasaba según el profeta Isaías con el Señor Jesús? Dice que Él nunca abrió su boca, ni se vio contendiendo con nadie. Y Él tenía argumentos más que cualquier persona en esta tierra, pero no lo hizo, para darnos ejemplo. No se enrede. Amén. También está la figura del disciplinado y dedicado atleta. Pero la Biblia dice que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, según las leyes. Ahí está en el verso 8. En el verso 8 dice: pero sabes que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y aquel que lucha como atleta no será coronado, sino lucha legítimamente. O sea, según las reglas. Amén, hermano. ¿Y cuáles son las reglas? Las que Dios ha establecido en su palabra. Amén. A su nombre gloria. Como atleta también debemos de representar a Cristo, al cielo, pero viviendo, luchando legítimamente. Primera de Corintios 9:24 nos da un ejemplo de esos atletas. Mire, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? ¿Sí o no? Allá llegan todos los atletas. Pero de esos 10, 12 que compiten en una carrera con obstáculos o sin obstáculos, los 100 metros libres, los 400 metros, lo que sea, ¿a cuántos coronan? Uno. Claro, el que más corre y el que corre legítimamente. Porque han descalificado gente que de pronto le hace carga a su compañero o hace algún truco, alguna trampa, lo descalifican. A los que yo he escuchado por aquí es que se inyectan cosas, el doping, ¿sí o no? Descalificado, así haya ganado. No, usted no puede porque usted se le hicieron la prueba esa y salió descalificado. No luchó legítimamente. Amén. Entonces, uno solo se lleva el premio. El que corrió más, el que lo hizo legítimamente. Pero Pablo nos dice aquí, mire, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. De tal manera, o sea, legítimamente. Legítimamente. Para que lo obtenga. Todo aquel que lucha, mire, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, mire, como atleta corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, lo somete a la palabra, a Dios. Mire, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Legítimamente. El atleta participa de esta competencia espiritual, digámoslo así, legítimamente, conforme a las reglas, a la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 9 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. No fui yo,
Es la palabra. ¿Y qué dice ahí enseguida? Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. El atleta se ejercita para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es palabra fiel, hermano, que nos tenemos que ejercitar en oración, en meditación, en estudio de la palabra, en actividad en la iglesia, en el culto, en la adoración, en la alabanza a Dios. Ese es el ejercicio espiritual. Amén, hermano. Y así lo vamos a hacer legítimamente. Porque ninguno que lucha como atleta no es coronado, hermano. No es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Pero también somos representantes del cielo como un diligente labrador. Un labrador, aquel que cultiva el campo. Un trabajador de esos que a veces se desprecian o se menosprecian, pero cumplen su papel. Y nosotros también, el Señor nos llama labradores también, mayordomos de todos sus recursos. Y tenemos que ser diligentes en ese trabajo. Miren, segunda de Timoteo 2:6, donde estamos, dice: el labrador, para participar de los frutos, ¿qué? Debe trabajar primero, hermano. Es que hay gente que quiere frutos sin trabajar. Sí, hay gente que quiere frutos sin trabajar, sentado ahí mirando a los otros como trabajan, de cacique. Mucho cacique, poco indio. Y haga aquí, más allá, y tenga aquí, por aquí, vea, hagan, ¿por qué no hace? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no va? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero mirando nomás, viendo lo que otros dejan de hacer o hacen, y él no. No, si quiere recibir frutos, dice aquí, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Obvio. Amén. Usted no va a llegar por allá a una empresa ahí campante el día, la quincena o al final de mes. Oiga, yo vengo por mi sueldo. ¿Y usted, cómo así? ¿Y usted dónde trabaja? ¿O qué ha hecho? No, es que como aquí pagan los 30 y los 15, yo vine que me den mi sueldo sin trabajar. Ahí le dieron. Amén. Santiago capítulo 5 verso 7 dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador, no el que tiene título de labrador o se las tira de labradores, tal vez ladradores. Amén. Espera que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si usted se da cuenta o estudia ese término, esa frasecita, lluvia temprana y tardía, simbólicamente habla de la lluvia del cielo de bendiciones en respuesta a la oración del pueblo de Dios. A eso se refiere, espiritualmente hablando. Amén. Entonces hay que primero trabajar en oración, sembrando la palabra, sembrando la semilla, para recibir los frutos del Espíritu. Amén, hermano. En ayuno, en vigilia, en estudio, en oración, en evangelismo, en todo lo que hay que hacer y lo que Dios nos ha mandado. Eso lo sabemos, es que lo sabemos, todos lo sabemos. No todos lo quieren poner en práctica, pero todos lo sabemos. Amén. Primera de Corintios 9:10 dice: o lo dice ciertamente por nosotros, pues por nosotros lo escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara. Claro. Y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Es que el que trabaja, el que trilla, el que está allá al sol y al agua, hermano, el que se mete en la pomada, claro que ese sí puede esperar.
Señor, el fruto. Amén. A su nombre, gloria. Porque el labrador es diligente, trabajador diligente. Mire, Hebreos capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, se resbale. El que no atiende a lo que Dios le ha hablado durante mucho tiempo, durante su vida cristiana, y no atiende, hace caso omiso, por un oído le entra y por el otro le sale, vive ahí como cacique, se puede resbalar. Amén. Isaías capítulo 28, verso 23 al 25 dice: estad atentos y oíd mi voz. Dice el Señor, mire, oíd mi voz, hay que oír a Dios. Atended y oíd mi dicho. Lo repite, dicho de otra forma, pero dice lo mismo. El que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. Mire que eso habla de esfuerzo, de diligencia. Cuando ha igualado su superficie, ha allanado, no derrame el eneldo. Siembra el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en un lugar señalado, la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. O sea, no podemos decir: ay, hermano, es que yo no sé cómo es, yo no sé qué hago, yo no sé nada. Aquí dice una cosa muy diferente. Aquí dice que el Señor lo instruye, que hace todo eso el labrador, porque el Señor lo instruye y le enseña lo recto. O sea, lo instruye en la verdad, en cómo se hacen las cosas. Cuando hacemos las cosas como no son, no es porque el Señor no nos haya instruido, no haya enseñado en la palabra, no, es porque a nosotros nos parece y queremos que sea así. No, es que me gusta así, man. Yo creo, yo opino, a mí me parece que debe ser así, hermano. Es que, porque para esa persona prima su concepto. Hoy en día el evangelio está lleno de gente así, hermano, que primero es su concepto, su opinión. Y nosotros los cristianos que representamos a Dios aquí en la tierra, no podemos vivir de nuestros conceptos u opiniones. El libro de Proverbios nos dice claramente: no seas sabio en tu propia opinión. Encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. O sea, Él enseña lo recto. Por eso es que uno tiene que vivir en comunión con la palabra, ejercitarse en la palabra, para que Dios lo pueda instruir, porque es que no hay otra forma de que Dios lo instruya. Usted no puede esperar que Dios llegue desde el cielo: oye, hijo mío, tú fulanito de tal, haz de esta y esta manera. ¿Acaso quiénes somos nosotros? Para todos nos dejó la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí nos instruye y nos enseña para hacer las cosas como son. Amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que a veces nos metemos en el grupo de los que no hacen absolutamente nada, que somos espectadores, estamos en la tribuna, no en la competencia como atletas, estamos en la tribuna. Y el labrador allá sudando, como dicen por ahí, la gota amarga, y nosotros, ¿y qué? ¿Qué pasa con nosotros? Lamentaciones 1:12 nos dice, mire: no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. ¿Sí ve? Gente muriendo, hermano. Gente muriendo y pasamos. Como aquel samaritano que cayó en manos de ladrones y lo hirieron y lo dejaron medio muerto a la orilla del camino.
Y pasó el sacerdote. Oye, el sacerdote. Oh. Siguió de largo, dice Lucas. No le importó, no le conmovió a ese que pasó junto al camino. Y luego vino un levita. ¿Cuál es el levita? El colaborador del sacerdote, los líderes. Lo vio también, herido, sangrando, medio muerto, dice la Biblia. O sea, había que correrle antes de que se desangrara. ¿Lo vio? Pasó del arco, no le conmovió. Amén. Pero luego dice que pasó un samaritano. Uno que no era ni siquiera ni sacerdote, ni levita, que no tenía nada que ver, hermano. Es que si nosotros callamos, las piedras hablan. Lo tremendo es que ese día va a decir el Señor: usted no fue capaz de salvar su vecino ahí en toda la cara suya. Se iba a perder porque usted no le... En cambio vino aquel que ni siquiera va a la iglesia y le habló y vea, ahí está salvo. Que Dios nos guarde, man. Nos conmueve a cuantos pasáis por el camino. Y aquel samaritano que no tenía nada que ver, pasó y lo vio y dice que fue movido a misericordia. Y no solo lo atendió, le sanó sus heridas y todas las cosas. No solo eso, sino que lo llevó al mesón, o sea, al hotel en medio del camino, como habla nuestro tiempo. Y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, al administrador del hotel, le pagó, le sacó plata: tenga y cuídemelo bien. Y si de pronto usted gasta más de eso que le estoy dando, cuando yo regrese, yo le entrego el excedente, tranquilo, pero cuídemelo. ¿Cómo se llama eso? Amor de Dios. Elemento en vía de extinción en el corazón del cristiano de hoy. Amén. Porque estamos embotados y pensando solo en lo nuestro. No estamos representando como buenos labradores, como diligentes labradores, el reino de los cielos. No nos conmueve nada. Amós 6:1 dice: ¡ay! Ahí sí uno tiene que pensar en el ay. No para decir: ay, me duele, ay, aquí, ay. No, ay de los reposados en Sión, de los confiados en el monte de Samaria, los notables, los principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Los que están arriba ya creen que no necesitan de nada. Ah, no, es que tengo 20 años en el evangelio, hermano. ¿Y qué? Puede tener 50. El diablo quién sabe cuántos años tenía de creado y se rebeló. Y vea, ahí está, irredento. Él no tiene ni siquiera posibilidades de redención. Ay de los reposados en Sión. Y por último, representamos a Dios como un buen obrero. Buen obrero. El obrero tiene que ser aprobado por Dios. No se aprueba a sí mismo. Primera, ahí mismo en 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, oiga, la palabra de verdad. Qué tremendo versículo. Esto aquí para cortar tela tiene mucho, hermano. No nos alcanzaría el día entero. Mire, procura con diligencia. Primero, diligencia, que ya hemos hablado algo de ello. Presentarte a Dios aprobado.
Uno no puede llegar allá a ver si de pronto pasó el examen. Uy, yo creo que perdí como 4 o 5 respuestas. No, pero no, vamos a ver si de pronto me ponen un 10. No, eso no es así. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oiga bien. Y que usa bien, a lo mejor por eso es que es aprobado. Porque usa bien la palabra de verdad. Hermano, es que en todo lo importante es la palabra, hermano. Tenemos que buscar la manera, la estrategia, no sé, de ser amantes, enamorados de la comunión con la palabra, hermano. Que sin ella no se puede nada, hermano. Mire, aprobado, diligente, que no se avergüenza de nada. ¿Por qué? Porque usa bien. La versión antigua dice, traza bien. O sea, aplica bien la palabra de verdad. Amén. El mismo Señor Jesucristo fue aprobado. Imagínense. ¿Qué esperanzas, qué será de nosotros si el mismo Señor Jesucristo tuvo que ser aprobado por Dios? Claro, lo bueno del Señor Jesucristo, o lo que Él hacía, es que dice en Lucas capítulo 4 que entraba en la sinagoga como era su costumbre a leer. Esa es una costumbre que todos nosotros debemos de adquirir y no soltarla por nada, hermano. No importa que se haya leído la Biblia 1000 veces. Por ahí hay un hermano, Henry Halley. El hermano Henry Halley, que escribe un comentario de la Biblia, dice que él se la leyó 1001 vez. Santo, Dios mío, leía bastante la palabra. Amén. Y hay gente que no se la ha leído 1001 vez, sino ni una vez. Gente con 10, 15, 20 años y no se ha leído la Biblia entera ni una vez. Eso es un obrero que tiene de qué avergonzarse. Sí, hermano. Porque uno se debe leer la Biblia por lo menos la cantidad de años que tenga de convertido. O sea que si usted tiene 5 años de convertido, usted debe haberse leído la Biblia ya 5 veces. Examine, piense, rebobine el cassette hasta la fecha en que usted se convirtió y piense si ha sido así o si no empieza a bregar a desatrasarse. Amén. A su nombre, gloria. Pero esa era costumbre, dice la Biblia que era costumbre del Señor Jesucristo. Por eso era un varón aprobado. Mire, Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, búsquelo, Hechos 2:22. ¿Ya lo encontró? Jesús dice, varones israelitas, está predicando Pedro en el día de Pentecostés, oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón, ¿cómo? ¿Vio? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. A él no lo aprobó el Sanedrín, ni sus discípulos, que seguramente dan muy buen testimonio. No, el Señor, eso es una bendición, no fue ejemplo, pero no fueron ellos. Dios, varón aprobado por Dios. Amén. Entonces, si el Señor Jesucristo tuvo que ser aprobado por Dios, Dios mío bendito, ¿qué será de nosotros? Segunda de Corintios 10:18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, por eso es que tiene que ser Dios, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda de Corintios 10:18. ¿Ve? Dios. Amén, hermano.
Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es, oiga, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿De qué sirve que a usted le golpeen, lo insulten, lo traten mal, lo aborrezcan por pecar? Eso es lo que merece todo el que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo normal. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, oiga, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mire cómo es que Dios lo aprueba a uno como obrero. Mire, el que es aprobado de Dios, por eso se aparta de todo. Y de lo que hace un rato hablamos de contender. Mire, no contiende con palabras, evita las profanas prácticas. Mire, Primera de Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amén. A su nombre gloria. Entonces tiene que usar bien la palabra de verdad. Tiene que aplicarla correctamente. Ese es el resultado de estudiarla con diligencia. Que seas obrero, que no tiene que avergonzarse. Amén. Que diligentemente estudia la palabra. No acomoda a su conveniencia ideológica o teológica, no la acomoda a sus conceptos o ideas. No. La aplica como es. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, ocúpate. Esa debe ser una de nuestras la mayor ocupación. O es que usted le come cuento al cantante ese que hay por ahí que dice: ¿qué haces, hermano, leyendo todo el día esa Biblia? ¿Cómo es que se llama? Ajá. Sí, es que esto sale en YouTube, entonces no quiero decirlo yo. Pero así dice. ¿Qué hace? ¿Qué le importa? Esa es la mejor y mayor ocupación que debe tener el cristiano: ocuparse en la lectura de la palabra. Pablo se lo dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, porque ahí es que se empieza el entenderla bien, el aplicarla bien, el trazarla correctamente, que es lo que dice aquí, que el obrero con diligencia debe prepararse, debe estar aprobado por Dios y que traza bien la palabra de verdad. Que no la explica ni la aplica porque, no, es que yo escuché por allí en tal parte que es esto y esto. No, esa no es la aplicación. No, esa la da el Espíritu Santo. Dios revela. Dios le enseña, hermano. Siempre habéis sido por Él enseñados, que la verdad está en Jesús. Usted no necesita de eso. La unción que está en vosotros, dice Primera de Juan, esa os enseña. El Espíritu Santo que yo enviaré del Padre, Él os guiará a toda buena verdad. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Amén. Hebreos capítulo 4 verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santo. Eso es lo bueno, hermano, de meterse en la palabra, porque esa sí le saca a usted el corazón lo que es, no lo que usted quiere como... No, hermano, es que fue que es que, no, hermano, es que... Nada, la palabra le saca los trapitos al sol. Hoy, de manera que uno diga: uy, Dios mío bendito,
Si uno quiere agradar de verdad a Dios, ser obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces cuando la palabra le saca los trapitos, uy, Dios mío bendito, ayúdame, ¿cómo hago para quitar esto? Para decir, Señor, ayúdame. Y entonces ahí es donde se humilla y empieza a trazar, a aplicar bien la palabra en su propia vida. Amén. Porque ella discierne las intenciones. Ella no va a lo que usted hace, porque es que una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que yo soy. Y a Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Porque hacemos cosas, no hermano, ¿fue qué? ¿Fue porque? ¿Fue tal? ¿Ah? No, Dios conoce la intención, el por qué lo hicimos. La palabra conoce las intenciones. Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, oiga, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Sí? Dios desprecia, menosprecia. Dios tiene en poco esa sabiduría humana, esa que se las tira de que sabe mucho y no sabe nada. ¿Verdad? Por lo cual, mire, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que traza bien la palabra. Mire cómo se traza, ya. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, pues ¿por qué tiene que ser así? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, oigan a usted se dejó lavar el cerebro, eso es lo que dice la gente. Para él es locura lo del Espíritu, lo correcto, lo que él, como Dios lo manda. No importa que a nuestra carne y a nuestro ser no le guste, pero Dios lo dijo. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Oiga, no es que no quiera muchas veces, no las puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. Aleluya. Qué precioso, hermano. Ahí tiene como ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que aplica bien la palabra. Mire, Juan capítulo 6 verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ve? La carne para nada aprovecha, lo mundano para nada aprovecha, lo pecaminoso, carnal, secular, así sea científico o así sea de la Universidad de Harvard. Oh, Harvard. Oh. Para Dios eso es aquí se habla de la palabra. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, precioso el Señor Jesucristo, hermano. La palabra son espíritu. Usted no está leyendo, mire, usted no está leyendo la Biblia, usted no lee la Biblia, hermanito. No, señor, usted no lee la Biblia, yo no leo la Biblia. La Biblia nos lee a nosotros, porque las palabras que el Señor ha hablado son vida, son vivas. Amén. Son espíritu y son vida. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante, penetra hasta partir el alma y el espíritu. En estos días, el jueves, veíamos que el espíritu, damos un ejemplo, el espíritu está acá, lo rodea el alma. Lo rodea el alma, lo ata, lo tiene encarcelado, por decirlo de alguna manera. Pero es que David dice que libere su espíritu para que te alabe. Sácalo de la cárcel para que te alabe, le dice David a Dios. Porque el alma lo tiene atado ahí y al alma la tiene envuelta el cuerpo. El hombre, el ser humano es tripartito. Porque Dios es trino y nos creó a imagen y semejanza de Él. No se deje engañar de Él, que es solo.
Amén. Solo Jesús, o solo Jehová, o solo Espíritu. Señor, tripartito. Entonces, cuando viene la palabra, que es espíritu, que es vida, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¡pa! O sea, separa, libera al espíritu, y ahí puede adorar a Dios. Por eso David dice: sácalo de la cárcel para que te adore, para que te alabe, aleluya. ¿Qué hace eso? La palabra. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo. Si se da cuenta lo que tiene en su mano y a veces ni la lee. Por eso a veces se vive una vida por allá en los jarretes, como se dice, perdóneme. Amén. Y por eso a veces se es obrero que tiene de qué avergonzarse. Porque no medita en la palabra, porque no se instruye en la palabra, porque no lee la palabra, ni siquiera la lee, man. Es que el Señor Jesucristo dice: escudriñad las escrituras. Oiga bien, la palabra escudriñar en el griego, el original de esa palabra, es que a nosotros la tradujeron al español, pero el original de la palabra escudriñar en el griego, su etimología habla de un perro cuando está escarbando en tierra buscando su hueso. Eso es escudriñar, ¿sí? Entonces, a escudriñar las escrituras, Cristo nos está diciendo que hay que leerla, meditarla y estudiarla. Son tres cosas diferentes. Y nosotros por lo menos debiéramos de hacer lo que el Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, al menos leerla todos los días. Todos los días, no cada 8 días en el devocional o en el culto. Pero es que ojalá no solo la leyéramos, sino que la meditáramos. ¿Qué es meditar? El leer primero, porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes. ¿Qué quiere decir eso, Señor? Que así como perdurarán, estarán para siempre en en la presencia de Dios. Cielo nuevo y tierra nueva. O sea que va a haber un cielo nuevo y una tierra. Meditar. Meditar es remascar lo que leemos. Como la vaca es la que tiene 4 estómagos. ¿Cómo es que dice? Panza, bonete, librillo y cuajar. ¿Sí o no? Y la vaca, ¿qué es lo que hace? Traga y vuelve a traer y vuelve y remasca y traga. ¿Cómo se llama eso? Rumia. ¿Cierto? Rumiar. Eso es que tenemos que hacer con la Biblia. Eso mismo. Lee y enseguida vuelve a ir. Por eso es que por eso es que el Señor le dice a Ezequiel, a Juan, a otros, les dice: come esta palabra, cómela. ¿Por qué no le dice léala? Come. Porque es que hay que leer y meditar, rumiar. Vuelve y juega, se devuelve, porque si perduraran, esto, y vuelve y lo repite, y lo medita hasta que queda claro. Pero fuera de eso, escudriñar también incluye estudiar. O sea, que averigua, eso fue en cuál pueblo, ese pueblo que dice la historia de ese pueblo, cómo es, que por qué esto, y que este monte, en el monte Sinaí, ¿cuál es el monte Sinaí? ¿Eso dónde era? Y busca en un mapa y busca aquí. El apóstol Pablo pasó de Troas, se volvió para, Troas, ¿dónde queda Troas? En Mileto. Que Pablo, Timoteo en Listra, ¿y dónde queda Listra? Y estudia. Lee, medita y estudia. Eso es escudriñar las escrituras. Y de esa manera, porque en ellas tenéis la vida eterna y son las que hablan de mí. Ahí será un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que aplica, que traza bien la palabra de verdad.
Seamos representantes de Cristo en la tierra, hermano. Representantes del Señor Jesucristo en esta tierra. Embajadores del cielo, hermano. Amén.